Seguidamente vamos a hablar de la historia de la psicología que inicia con Aristóteles en el año 384 al año 322 a.C. Fue el primer filósofo de la ciencia. Creó la disciplina al analizar ciertos problemas que surgen en conexión con la explicación científica. En esa época se creía que existían dos mundos, el mundo de las ideas, un mundo perfecto y real, y el mundo de la materia, el real, el imperfecto. Pero Aristóteles creyó que solamente existía un mundo, el real. Consideraba la naturaleza como algo sagrado, en donde todas las cosas podían estar de dos formas posibles, en acto, cuando se tenía las propiedades en ese mismo momento, y en potencia, cuando todavía no han desarrollado las propiedades, pero las tendrá en un futuro. Por ejemplo, un niño es un adulto en potencia, pero un niño en acto. Para Aristóteles, la mente o psique es el acto primero de todas las cosas. Es lo que hace posible que sintamos y percibamos. Existen además tres tipos de psique: vegetativa, de las plantas; sensitiva, de los animales; y racional, del hombre. La psicología humana se basa en los 5 sentidos. Creía que los procesos de conocimiento se producen a través de los sentidos. Sostenía que la mente en el momento del nacimiento es como una tabla rasa, carece de ideas innatas y todo depende del aprendizaje. Aprender depende directamente de la memoria, que trabaja en base a la semejanza, relacionando cosas parecidas, el contraste, observando diferencias, y la contigüidad, recordamos cosas que están juntas en espacio y tiempo. Aristóteles afirmaba que los procesos de motivación estaban guiados por dos polos, agrado y desagrado. Nuestra mente nos guía hacia el agrado y rechaza o nos separa del desagrado. El fin último de cualquier motivación es la felicidad, y esta se consigue con la búsqueda de autoperfeccionamiento, ser más perfectos y completos. Seguidamente tenemos los aportes de René Descartes en esta historia de la psicología. René Descartes fue un gran filósofo que tuvo su existencia en los años 1596-1650. Este tuvo su aporte en la historia. Fue considerado el primer hombre moderno por su pensamiento. Se interesó en las matemáticas, ciencia, filosofía y en viajar. René Descartes postuló la doctrina del interaccionismo, según la cual el cuerpo y la mente se influyen entre sí y que el punto de interacción se halla en la glándula pineal. Descartes también argumentó que debía existir un universo externo al yo pensante. En su libro Discurso del Método, Descartes expone que debemos dudar de todo. Es el dueño de la frase que dice: pienso, luego existo. Para Descartes debíamos dudar de todo. No debemos dudar, según él, del yo o del pensante, del mundo por su extensión y de Dios por su infinidad. El análisis de la vida mental comienza en el siglo XVII y siglo XVIII. En esta época, la psicología empieza a interesarse por lo subjetivo, el yo, que está detrás de todo. Surge la corriente asociacionista, que hace una interpretación genético-biológica de la mente. Cree que la mente es como una tabla rasa al nacer y que gracias a unos átomos psíquicos vamos obteniendo la sensación más elementales, que es repetirse, van interaccionando y asociándose unas con otras, dejando las huellas psíquicas con las que van formando la mente. Somos lo que vivimos, las experiencias que tenemos. En la constitución de la psicología contemporánea marcaron la historia Wilhelm Wundt, que fue un estudioso que sobrevivió en los años 1832-1920.
Fue un profesor de medicina que creó un laboratorio de psicología y fundó el estructuralismo, que estudiaba las sensaciones elementales, calor y frío. Resaltaba dos aspectos esenciales en el comportamiento del individuo, que era lo objetivo, lo que vemos y sentimos, y lo subjetivo, cómo captamos lo que estamos percibiendo. Descubre él las primeras localizaciones cerebrales que son la base somática de la conducta. Surge la idea de las enfermedades mentales. En esta psicología contemporánea también tenemos el desarrollo de la psicología experimental, que tuvo sus precursores como Hermann Ebbinghaus, que dice que para aprender algo nuevo debemos olvidar algo viejo. También tenemos la psicología reflexológica, que tiene una perspectiva muy fisiológica. Todo lo que existe es material y a esto se le denomina monismo. Solo existe una única realidad, que es la material. Iván Sechena es quien se marca esta etapa de la psicología. Se interesa a él por conocer los reflejos del cerebro. Dice que existen unos reflejos involuntarios y otros voluntarios. Iván Petrovich Pavlov es otro filósofo que marca esta psicología. En 1904 ganó el premio Nobel por sus investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. Hizo experimentos y trabajos basándose en su concepción. Hizo experimentos con perros. En esta psicología contemporánea también tenemos la psicología del psicoanálisis. Sigmund Freud fue el fundador de esta. También tenemos la psicología profunda, la psicología cognitiva, que marcó su existencia Jean Piaget. Seguidamente vamos a exponer las corrientes filosóficas y es ahí donde vamos a profundizar sobre estas corrientes que tenemos en la psicología contemporánea. Entre las principales escuelas de la psicología podemos encontrar el estructuralismo, quien su principal exponente fue Wilhelm Wundt, quien fue fisiólogo, psicólogo y filósofo estructuralista alemán. Nació el 16 de agosto de 1832 y murió el 31 de agosto de 1920. El objeto de estudio de esta escuela es la conciencia, mediante la introspección o autoobservación controladas. Las ideas de Wundt fueron conocidas como estructuralismo debido a que se relacionaban con la estructura de la vida mental, es decir, los estructuralistas esperaban analizar la experiencia en elementos o bloques de construcción básicos. Esta escuela además enfatiza el carácter activo de la mente, que regula el curso del pensamiento y dirige la decisión. Adicionalmente, Wundt opinaba que la nueva psicología debía analizar la conciencia, reduciéndola a sus unidades elementales. Otra de las escuelas de la psicología es el funcionalismo, que el funcionalismo fue considerado como el primer sistema de psicología realmente americano. El funcionalismo era a la vez más científico y más práctico que el estructuralismo. Su mayor exponente fue William James, hijo del filósofo Henry James y hermano del novelista Henry James.
Esta escuela se basa en acumular conocimientos para el uso cotidiano, además del estudio de la mente humana en el medio ambiente, y en esta escuela se decía que la educación no tenía un contenido específico, tenía que estar basada en las necesidades de los estudiantes. El término funcionalismo proviene de un interés en cómo funciona la mente para adaptarnos a nuestro ambiente. El funcionalismo tuvo un gran efecto en la psicología moderna, ya que se llevó el estudio de los animales a la psicología. La siguiente escuela filosófica es la Gestalt. La palabra alemana Gestalt significa forma, patrón o totalidad. Su mayor exponente fue Max Weber, psicólogo. Nació en el año 1880 y falleció en el año 1941. Su apreciación sobre la Gestalt fue: es un error analizar los eventos psicológicos en partes o elementos como lo hacían los estructuralistas. Wertheimer propuso por primera vez el punto de vista de la Gestalt para ayudar a explicar las ilusiones perceptivas. Más tarde promovió la psicología de la Gestalt como una forma de entender no solo la percepción, la resolución de problemas, el razonamiento y el comportamiento social, sino también el arte, la lógica, la filosofía y la política. Otra de las escuelas de la psicología es el psicoanálisis, donde su mayor exponente fue Sigmund Freud, quien plantea como hipótesis fundamentales la existencia del inconsciente y la determinación psíquica de los trastornos neuróticos. El objeto de estudio del psicoanálisis es fundamentalmente la exploración del inconsciente, sirviéndose para ello de una técnica de tratamiento cuya regla fundamental es la asociación libre. En el desarrollo del psicoanálisis, Freud estudió la conducta, las emociones, los pensamientos, las motivaciones, los sueños y la existencia del hombre. Todo esto con el fin de dar una explicación a los trastornos mentales que él atendía. Otra de las escuelas de la psicología es el conductismo. El conductismo es la corriente de psicología que defiende fervientemente la idea del método científico, pues en sí esta escuela es netamente científica y parte gracias a la base de Bohm, que hace volver a la ciencia el ámbito psicológico. Su principal objeto de estudio es la conducta observable a través de lo experimental. Sus mayores exponentes fueron los señores Pavlov, Watson y Skinner. Cabe anotar que hoy en día el conductismo tuvo una fusión con las teorías cognitivas y pasó a ser cognitivo-conductual. Uno de los pioneros de esto fue el señor Bandura y su aprendizaje social. Nosotros aprendemos observando a los otros, es decir, imitando. Otra de las escuelas de la psicología es el humanismo. Para los psicólogos de la escuela humanista, el individuo es psicológicamente distinto de los animales. El individuo es por naturaleza bueno, además cada uno posee una naturaleza específica que le permite elegir mientras adquiere conciencia. Sobre la bifurcación entre lo bueno y lo malo, además de la naturaleza como raza, o sea como a otros individuos. Posee una naturaleza individual que es única e irrepetible, por ser cada sujeto distinto a los demás. Como tal, debe ser tratado y estudiado de forma particular. Principios de la psicología humanista. Primer principio: el hombre es más que una suma de partes. Segundo principio: el hombre es la esencia en un contexto humano. Tercer principio: el hombre vive de forma consciente. Cuarto principio: el hombre se halla en situación de elegir. Quinto principio: el hombre es un ser orientado hacia una meta. Sexto principio: el hombre no es solo un ser. Otra de las escuelas de la psicología también está el cognitivismo. La psicología cognitiva es como se denota a los sistemas en psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje,
hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. Por cognitivo entendemos el acto de conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. El interés de la psicología cognitiva es doble. El primer interés es estudiar cómo las personas entienden el mundo en el que viven, y también se abordan las cuestiones de cómo los seres humanos toman la información sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y finalmente hacen uso de ellas. El segundo interés de la psicología cognitiva es cómo la cognición lleva a la conducta. Desde un enfoque motivacional, la cognición es un trampolín a la acción. Otra de las escuelas de la psicología está el constructivismo. El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst von Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. Como figuras claves del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y a Lev Vygotsky. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotsky se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. Con esta escuela de la psicología damos por terminadas las escuelas de la psicología.